Yo salí una noche y me encontré a una persona ataviada con un abrigo y se me quedó así mirando fijamente, ¿no? Con barba. Y luego me di la vuelta, ya no estaba, y luego volví a estar y ya me asusté y desapareció, ¿no? Y luego apareció algo parecido saltando por delante. Fue en Aragón, en Canal Roya. Hay un contrabando muy potente de órganos humanos para la brujería, que se extraen de los cuerpos de los difuntos o no difuntos y luego se utilizan para ritos. En España teníamos los sacamantecas. Había un caso tremendo en Andalucía, que él mata a un niño, lo que hace es sacar toda la manteca del niño y se la puso a una persona enferma encima para que fuese sanada con la manteca del niño. Esa creencia existe hoy. Pero mi primera noche empezaron a llamar a la puerta, la televisión se empezó a poner a funcionar, la puerta se llamando, había gente subiendo escaleras y moría la pared en tu habitación. Había ido la Policía Nacional en 2 ocasiones porque habían llamado, porque había gente en la habitación. Había una persona en la habitación y no había nadie en la habitación y los inquilinos volviéndose locos, ¿no? De qué es esto, que no, que es que una persona se ha sentado en mi cama. De repente verás que todos los días ven a un niño, todos los días. Me dicen, todos los días en la ventana vemos al niño reflejado. Y en esa torre ocurrían muchas cosas, de que un niño se sentaba en la cama, de que lo veías en la ventana, de que te llamaban a la puerta, de que te gritaban, de que te empujaban. Aventureros, bienvenidos a este especial Halloween y hoy tengo el placer de estar con un periodista de misterio, además de colaborador y parte del equipo de Iker Jiménez, con el gran Nacho Navarro. Bienvenido, Nacho, ¿qué tal estás? Bueno, Carlos, un placer. Un placer tenerte aquí en este estudio tan sofisticado y tan interesante. Me parece que estamos aquí en la tribu Masái, Sí, no. en mitad de la urbe de César Augustán. Hace mucho además que no te veía y ahí en Abismo estuvimos ahí durante varios programas y tal. ¿Cómo vas? Me acuerdo que hicimos el episodio al lobo. Oh, ese fue brutal, ese fue brutal. Clásico, chulo. Qué tal va todo bien? Bien. Desbordado para bien, pero bueno, contento. Bueno, mientras sea para... Mucho trabajo, mucho viaje, pero bueno, al final hay que ordenar y intentar trabajar todos los encargos. Bueno, mientras sea para bien, eso es. No, desde luego, son para bien. Sí, muy contento. Pues hoy vamos a intentar hablar un poquito, por lógicamente, de especial Halloween, lo que lo publicaremos el 30 de octubre, de misterio y además de misterio un poquito de turismo dark, ¿no? Pues ese, digamos, turismo que es así un poco más paranormal, que busca así el misterio y quién mejor para hablar que tú, Nacho, que has estado pues, en 1000 sitios y en 1000 lugares que son absolutamente increíbles, ¿no? El turismo dark que se puso de moda da juego, ¿no? Porque ahora, fíjate, el otro día hablando de esta opción de turismo dark, que parece que sea como una palabra que incluso puede hacer rehuir a mucha gente, ¿no? Ese turismo oscuro, turismo negro. Hay quien habla del necroturismo, pero bueno, ese está muy potente, sobre todo en estas fechas en los cementerios. Y es una visión muy distinta, porque el cementerio, ahora mismo hay un nivel de turismo, la verdad es que bastante importante. Y se juega bastante, ¿no? En estas fechas con ir a esos lugares donde pues, descansan familiares o conocidos y sobre todo verlos de una forma distinta, verlos como museos a la intemperie, que es lo que intentamos a veces mostrar. Yo quería empezar a hablar, porque estuvimos hablando hace unos días del tema, sobre un clásico, ¿no?, del misterio, pero que poca gente conoce, que es la brujería en los Pirineos, ¿no? Vamos a empezar por nuestra tierra, por Aragón, porque tengo entendido que en nuestra tierra y sobre todo el Pirineo ha sido un lugar donde ha habido mucha brujería y la Inquisición pues dio mucha guerra. Fíjate, aquí te voy a dar yo cal y arena, porque en Aragón no sé qué tiene. Los primeros momentos de persecuciones de brujería en la península son en Zaragoza. Es el primer juicio que se encuentra. La primera zona donde se encarcela a una mujer acusada de la brujería es en la Aljafería, en el castillo de la Aljafería de hoy, ¿no? El castillo de los reyes que había antiguo. Y de ahí es como si fuese una pequeña... yo creo que la palabra la gente entiende la pandemia, después de lo que vivimos, ¿no? Y es como una pandemia vírica espiritual, desde el punto de vista diabólica, y que se empieza a expandir, ¿no? Hacia Huesca, hacia Jaca, aparece esa zona de los Pirineos, va por los Pirineos occidentales hacia Navarra, se expande hacia Francia, y es esa época del medievo donde hay una reacción muy potente en Europa. Y Aragón no es que tenga la culpa, ¿no?, de ese nacimiento del germen de la brujería, pero me parece que es algo muy desconocido y a la vez también podemos ser casi como un poco abanderados de esa brujería. La brujería no tiene por qué ser
esa invocación del mal, puede ser la mala interpretación hacia la botánica antigua, hacia las zonas donde no acudía un médico. Piensa que en la brujería, las que eran acusadas de brujas, esas persecuciones, tenían lugar pues, en el Pirineo, zonas donde, casi todas, ¿no? Zonas inhóspitas donde era muy difícil que llegase un médico, que llegase un farmacéutico, un botánico de aquel momento, y las propias mujeres, que eran las mujeres porque son las que más tiempo libre tenían. Esto no es decir, ¿y por qué no había hombres brujos? Tal y... Bueno, sí que había, pero un 1% de todos los casos que han existido. Entonces el hombre se dedicaba a las labranzas y a los quehaceres diarios, y la mujer pues tenía un perfil diferente y buscaban casi ese entretenimiento con las plantas, ¿no? Y buscaban esos ungüentos, esas cataplasmas. Claro, si se le llamaban con que había un animal moribundo que había que sanarlo, o un niño que estaba muy enfermo, ella aplicaba su cataplasma, sus semillas, todo lo que había hecho con esa vegetación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que moría habitualmente. ¿De quién es causa la muerte de ese animal o del niño? Pues de la mujer que ha aplicado la cataplasma a una persona que estaba moribunda. Entonces la culpa es de ellas, no es esa brujería en vez de ser alguna condición natural que iba a ocurrir. Pero ha dicho un tema que es muy interesante, que es la persecución de la Inquisición. La Inquisición en España no persigue a las brujas prácticamente. Y yo soy un poco espada de Damocles con este tema, porque la Inquisición en España persigue muy poquito tiempo, donde sí que funciona mucho más potente, por supuesto, en toda la zona de Inglaterra, Alemania, bueno, la zona Alemania actual, ¿no? La zona de Centro Europa. Y aquí las persecuciones son de la justicia ordinaria. Entonces, cuando la gente me comenta decir, es que la Inquisición, la Iglesia perseguía a las brujas y les hacía las torturas y las ejecutaban, ¿no? Se hacían en las grandes hogueras donde prendían todas fuego. Bueno, eso en España tuvo un momento muy mínimo. Y en España lo que buscaban las brujas son lugares inquisitoriales, las grandes urbes, los lugares donde hay unos obispados, donde hay un arzobispado, donde hay un, un tribunal de la Inquisición, que lo que hacía era, hay un manual de inquisidores que las acogía a ellas, se reía de sus fórmulas y las desterraba por un tiempo, pero nunca buscaban su muerte. ¿Quién buscaba la muerte? Los propios vecinos con las denuncias y los justicias. La justicia ordinaria, la civil, es la que iba por estas mujeres, las capturaban, las cogían, las torturaban, al final contaban lo que querían que escuchasen y entonces las ejecutaban en la horca en lo alto de los cerros y por la quema en época más antigua en las hogueras para que ese alma no regresase nunca a su cuerpo. ¿Hay sitios en concreto que se hayan producido estos acontecimientos, ¿no? Cuevas que se pueden visitar en el Pirineo, se habla mucho, ya no solo en Aragón, se habla mucho de las cuevas de Zugarramurdi, ¿no? ¿En Aragón tenemos algún sitio en el Pirineo así, pues, donde se sepan que se han hecho aquelarres o sea en escenario de estos lugares? Zugarramurdi es un clásico, pero es que no tuvo esas matanzas como puede haber en otros sitios en cuanto a nivel de población. Yo siempre hablo que lo importante aquí es a conocer el núcleo poblacional de esa zona y ver la matanza que ha habido. Hay dos en Aragón muy potentes en época medieval, luego más adelante hay muy gordas. La zona de Villanúa, la cual las Huisas, ¿no? Siempre hay esa división de si Huisa se refiere a la guisa o se refiere a la brisa, a la bruja, ¿no? Cueva de Brujas, para mí sí, porque confluye exactamente una zona donde hay una chaminera, que es una chimenea, una dolina que ha caído, y tú tienes relación con los tres mundos, el plano superior, intermedio e inferior, es decir, las estrellas, la luna, la tierra por donde tú te mueves y tú vives, y el inframundo, ¿no? Que es la invocación del mundo de los dioses animales o de las plantas. Y puede tener su sentido. Ahí hay registradas y documentadas 15 persecuciones y ajusticiamientos. No tiene por qué ser en Villanueva, sino trabajaban allí esas brujas. Eran pues, en Zaragoza, en Huesca, etcétera. Y además ahí se hacía el aquelarre. El aquelarre es una palabra que es... Aquelarre no hay en muchos sitios que se hiciesen los aquelarres. Había ritos como el esbat, el sabat. Y luego una zona muy potente en Aragón fueron las paules. Es la zona del Turbón. Si mal no recuerdo, fueron 22 ejecuciones las que hubo en aquel lugar. Apareció la documentación en la iglesia. Y hay muy buenos historiadores de todo ese ámbito brujeril de antaño. Pero eso es lo que nos marca nuestra historia con una brujería medieval. Pero es que tienes una brujería en el siglo XVIII, XIX, que es muy desconocida, más bien XVIII, esa profusión que había en el XVIII, en la zona muy colindante en Zaragoza, como por ejemplo estaba Almonacid de la Sierra, estaba Tosos, las persecuciones y las matanzas de Toses. Se
Es que ahí no hay nada escrito, pero hay quien habla de más de 100 muertes, ¿no? 100 ejecuciones en una época del siglo XVIII. Claro, estás en el siglo XVIII. ¿Dónde podemos ver esto? En los grabados de Goya. Cuando tú ves a Francisco de Goya, el, el mejor ilustrador que existe de la brujería, pero no ilustrador por lo que se contaba, sino ilustrador porque conocía los ritos y conocía lo que ocurría. Cuando ocurren las persecuciones de Tosos, de Almonacid de la Sierra, están muy cercanas ellas, ¿no? Es provincia de Zaragoza. Para situarnos, pues, el que le guste el vino en la zona de Cariñena, ¿no? Pues es más o menos esas comarcas que hay allí. Y Goya nace en Fuendetodos, muy cercano a Tosos, muy cercano a Almonacid, y más o menos en su niñez, adolescencia, son el final de esas persecuciones. O sea, que todo lo que él conoció de brujería, yo no descarto que en primera persona le contasen lo que ocurría. Cierto es que luego la duquesa de Osuna le empieza a explicar muchas cosas en Madrid y hacen esas grandes reuniones que había de revuelo sobre brujería, esa brujería que en el siglo XVII y XVIII, que es potentísima, antes la precursora del espiritismo, pero fíjate, Goya es el que nos enseña esa brujería que hay en aquel momento, la heredera de la antigua, donde aparecen los infanticidios, donde tú encuentras cubos llenos de niños muertos, encuentras esa vejez, el dibujo plasma muy bien la vejez, las viejas, ¿no? Como aparecen con un garrote o con un palo que portan al hombro lleno de niños ahorcados, como están colgados, ¿no? U otros directamente los están ofreciendo al diablo o a ese demonio que aparece en una forma, eh, no sé, casi volátil. Y, y mirar los grabados de Goya, como estamos hablando de Aragón, pues un gran aragonés, para mí el gran genio aragonés del arte es Francisco de Goya, avanzado, evolucionado su tiempo, casi 200 años después de donde él nació, donde se le dio esa consideración al arte. Él es el fiel representante y exponente de la brujería. Y a Goya hay que mirarlo de forma de que, para mí, sí que hay parte de esa pintura, no sé por qué está hablando de Goya, pero bueno, yo creo que me viene bien para la brujería. Hay gente que lo entiende y solamente se tiene que ver como una crítica social de esa sociedad que había, ¿no? Casi como una mofa hacia el alfabetismo, las barbaries que ocurrían con las mentes de esa España de esa época, pero el punto de vista de la brujería con los disparates, por ejemplo, de Goya, los caprichos, es brutal. Si tú empiezas a analizar cada una de las escenas, es el fiel reflejo de la brujería mala, la brujería del robo de niños, la brujería del infanticidio, la brujería de la muerte, por medio de la nigromancia y la hematomancia, que es la adivinación o sanación por medio de la muerte o de la sangre, y buscar siempre la eterna juventud. Por eso esa vejez que él plasmaba, esa juventud que él plasmaba, esas aves de rapiña, y a la pared, para mí es el resumen perfecto de la brujería durante tantísimos años en Aragón, lo tiene este hombre. Un hombre que, por cierto, está sin cabeza, enterrado. Sí, Sí, falta la cabeza de Goya. ¿por qué? No lo sé, lo he investigado mucho. Para mí fue fruto de la frenología, que era la pseudociencia que investigaba, esto es un tema muy largo, la pseudociencia que investigaba el cerebro, ¿no? De las personas potentes, las personas brillantes, o directamente los delincuentes se estudiaba la forma del cráneo, si tenía relación con el cerebro, ¿no? Entraríamos aquí en un mundo frenológico súper interesante. Es una pseudociencia que llevó a la muerte de mucha gente, incluso el propio Haydn también, que el compositor, y a Goya, pues le decapitaron en muerte. Y cuando él se exhuma en el cementerio de Burdeos para traerlo a España, tras un montón de tiempo, se encuentran de que su féretro falta la cabeza, está la parte de esa gorra con la que fue, esa gorra boina con la que fue enterrado, y faltaba la cabeza que nadie supo qué pasó con ella. Para mí sí que es fruto de la frenología, aunque hay representaciones y cuadros a lo largo del tiempo que la representan. Hay uno en el Museo de Zaragoza, que es de Dionisio Fierros, que habla de ese cráneo de Goya, aparece el cráneo, aparece con una vela, como ese recuerdo que ella hacía el gran artista. Y uno de los grandes misterios para mí es dónde está la cabeza de Goya. Para mí está en un sitio. Yo creo saber dónde está. Y yo tengo 8 candidatos, pero los 8 me quedo con uno. Pero sí, hay gente que tiene cráneos de Goya en su casa. ¿Cuál? Uno. Uno de ellos de familias que tuvieron mucha relación con la medicina y la frenología, la neurología, ese nacimiento de la neurología. Y era el estudio de ese gran cerebro por medio del hueso. Para que tú lo puedas entender, los huesos ni crecen ni decrecen cuando tú eres adulto. Te dicen, no, es que una persona anciana los huesos se hacen más pequeños. No es verdad, es el mismo hueso. Lo que pasa es que si tú coges unas vértebras, esto con antropología forense física es muy fácil. Tú aquí tienes una especie de aire, ¿no? Ujú. Como
que tienes entre los huesos, ¿no? Esas membranas. Sí. Porque una vez que empieza a desgastarse, empieza a desaparecer esas burbujas, entonces se pegan más. Pero el tamaño del hueso es el mismo. Entonces el hueso tú puedes tener el húmero, ¿no? Entonces ese húmero tú lo vas trabajando en el gimnasio y lo que sea. El músculo modifica al hueso. Es decir, el hueso ni crece, pero sí que se puede retorcer. Tú sabes si es zurdo, si es diestro. Eso en las exhumaciones lo hemos visto muchas veces. Y eso es porque el hueso se va modificando, se va haciendo más grueso, más osteoporosis, menos, más corteza, ¿no? que tiene el hueso. Entonces, el músculo modifica el hueso, ¿vale? Modifica la forma. Y hubo un momento en el siglo XIX, finales del XVIII-XIX, que se creía que tu cerebro, con tus pensamientos, modificaba el cráneo. Es decir, si tú tenías un pensamiento, si tú eras un asesino, si tú eras un homicida, si tú eras un violador, tu cerebro, con ese pensamiento, el cerebro iría, como vamos a decir, que se sobrecarga esa zona del pensamiento, ¿no? Se pone en rojo vivo y te modificaría el cerebro, el cráneo, ¿no? Y ese cráneo tendría una protuberancia, es decir, una pequeñita, en vez de ser liso, pues tendría una pequeñita montañita allí, ¿no? Sí. Para todo, los enamoradizos, los violadores, los asesinos, los creadores, todo tenía lo suyo, ¿no? Y hay cráneos frenológicos que se dividen en las partes del... Cada uno sería de una forma distinta, entiendo. Claro, se iría modificando con lo tuyo. Entonces, hay un momento en esa creación, es muy... los alemanes, ¿no? Hicieron esa premura con los franceses, que se rapaban las cabezas, se afeitaban las cabezas de los presos en las cárceles y iba un frenólogo. Eran médicos, pero luego se tildó como pseudociencia. E iban palpando los cráneos. Entonces decían, "Oh, aquí tiene un bulto. Este bulto corresponde a todos los estudios a que es un violador. O por lo menos va a ser un violador. Y esa persona no salía a la cárcel, porque es el presunto violador. Esa persona iba a ser un asesino, porque lo marcaba en esta zona de aquí. Esa persona se podía ejecutar. Y luego había gente, los grandes pensadores, los burgueses, que buscaban también que les analizasen su cabeza. Entonces se iba palpando, se iba tocando y decía, bueno, esta persona va a ser un gran creador en el tema literario. Bueno, pues se tiraba por allí. Yo creo lo que ocurrió. Y para mí hubo muchos casos de personas, las más famosas que podía haber, las más despuntantes, que se decidiesen decapitar para estudiar luego el cráneo y el cerebro. Los grandes asesinos, la cabeza no está, la cabeza se cogía y se estudiaba. O el cerebro se cogía y se estudiaba. Entonces los cerebros de vamos a decir, un buen asesino, con lo vomitivo que es eso, es decir, una persona que ha tenido un historial delictivo brutal, o la cabeza o el cerebro se cogía y luego se estudiaba para ver qué malformaciones podía tener para presentar esa capacidad a una persona de tener la sangre fría, de poder asesinar. Es curioso, de todas formas, cómo esas pseudociencias tenían tanto desarrollo. O sea, había tanta gente que las estudiaba, que había modelos. Es el nacimiento casi de esa época científica médica, donde se empieza a investigar. La medicina no lleva mucho tiempo. La farmacología sí, la medicina tradicional sí, pero la medicina que hoy conocemos es reciente. ¿Y cómo funciona también? Pues probando. A base de las pruebas, ahora se prueba con animales, pero es que antes no se prueba con animales, se prueba con seres humanos. Bueno, pero tú tienes que comprobar si funciona, ¿no? Entonces esas pruebas, y es un momento de auge de la curiosidad sobre el cuerpo humano. Tú piensas que hasta entonces, si tú ves la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci, ¿no? Ese hombre de Vitruvio que aparece así, que parece como una estrella, ¿no? Esa forma humana. Y cuando ellos hacen la anatomía tan perfecta, no se podía hacer una autopsia. Un escultor, un artista, no podía hacer una disección. Entonces, es que ahora es muy típico la disección para tú conocer la musculatura y luego poderla plasmar en escultura. Pues antes no se podía hacer disección, está prohibidísimo. Si tú hacías una disección, directamente ibas a la cárcel. O sea, eso era la profanación de un muerto. Entonces, un artista y un médico no tenían casi acceso a la disección. Se hacía de forma B, se hacía de forma oculta, sin que nadie lo supiese, para luego plasmarlo en el arte. Por eso ellos son muy sutiles creando. Hay una escena muy curiosa en el arte creada por el gran Miguel Ángel, como es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina donde está Dios Padre, ¿no? Que está tocando con su dedo. Allí los neurólogos te dicen perfectamente, Dios Padre tiene una capa que le envuelve a él, que le envuelve al Hijo, que le envuelve al dedo. Esa capa, si nosotros la vemos de perfil, o sea, si nosotros la vemos de frente, es perfectamente un cerebro cortado por la mitad. Exacto. Entonces, allí lo que está diciendo es, yo he estudiado esto, yo he estudiado anatomía. Y lo que te estoy diciendo es que tu Dios, existe en tu cerebro. Y eso es el gran guiño
para muchos que Miguel Ángel plasmó en la Capilla Sixtina. Es decir, todo esto, Dios es tu cerebro, tu creación. Y es como él lo plasma con esa forma, pues, un tanto sutil de la medicina. Volviendo al tema, me parece muy interesante, pero volviendo al tema de la brujería, has mencionado algunos ritos. ¿Me Mm. podrías decir cuáles eran los ritos que practicaban las brujas que fueran más turbios, más tenebrosos o que... Al final eran las acusaciones de los vecinos, ¿eh? Tampoco estaba muy claro. Los vecinos tenían miedo, tenían y hacían las propias persecuciones o envidias, o las mujeres de ellos, como ellas se desnudaban también, hacían esos baños de luna llena, que se suponía que era la eterna juventud, la eterna belleza. Había casi como pugnas entre diferentes brujas de diferentes localidades para ver quiénes eran más bellas, más puras. Me acuerdo que había zonas que se llamaban las narigudas y otras las guapas. Bueno, pues ahí van funcionando, ¿no? Pero las acusaciones habitualmente es por la contaminación de las aguas, por la muerte de animales y por la muerte de niños. Aquí están las dos más peligrosas, ¿eh? Muerte de aguas y muerte de animales. Si tú contaminas las aguas, es la muerte. Si tú contaminas los animales, es la muerte, porque es la sed y la hambruna. Y en los campos. Entonces, les acusaban de contaminar los campos, contaminar animales, contaminar las aguas, por lo cual no podían producir ni podían hacer nada. Y esa es la principal persecución. No suele ser por la invocación del diablo. La invocación del diablo no, raras veces. Eso aparece ellas, le dicen que es como un divertimento donde van ocurriendo. Y el diablo que se aparecía, ya no esa forma de macho cabrío que conocemos, en forma de perro de cerdo. Y lo que hacían muchas veces es hacer círculos, trazaban su círculo de protección con esa agua bendita que habían cogido en el templo y ponían monedas. Esas monedas aparecía el perro y el cerdo y lo que hacía era raer esas monedas como el pago de las almas que ellos iban a llevar. Pero hay ritos muy, muy potentes de brujería. Pero la brujería antigua es anecdótica con la brujería que hay hoy. Hoy en día la brujería es tremendo. ¿Sí? Los ritos de brujería en el mundo. Hay países que siguen. Hay un contrabando muy, muy, muy potente de órganos humanos para la brujería. Corazones, hígados, riñones, pulmones, que se extraen de los cuerpos de los difuntos o no difuntos. Estamos entrando en un ámbito muy complicado y el que se echa más la cabeza pues es verdad. Y luego se utilizan para ritos de beneficio económico habitualmente o la forma de aliviar enfermedades. Mira, para que te hagas una idea, cuando dices, "Joder, ¿esto cómo puede ser posible?". En España teníamos los sacamantecas, los sacauntos, que eran personas que se dedicaban a extraer la manteca humana, es decir, la grasa humana. Asesinaban había veces que iban a por el cadáver, lo abrían en canal y extraían la grasa para hacer, al final los jabones y todo eso era grasa animal, pero se buscaba la grasa humana como un elemento también farmacológico. Y había asesinos sobre eso. Y me acuerdo que había había un caso tremendo en Andalucía, Almería, que él mata a un niño, el niño le empieza a cortar en las axilas y en el cuello para que se vaya desangrando poco a poco y que esa grasa no se enfríe. Lo que hace es sacar toda la manteca del niño y se la puso a una persona enferma encima para que fuese sanada con la manteca del niño. Fueron enganchados todos fueron a la cárcel. Pero se asesinó a ese niño con la condición de extraerle la grasa y la sangre, que él le diese la sangre y meterse la grasa, entonces se aliviaría de sus problemas que tendría. Esa creencia existe hoy. Existe la creencia de la inocencia de ese niño, de ese Sí, corazón recién nacido, ese corazón puro. Es un tema muy convulso, pero la brujería hoy existe ya no solamente con la muerte de los animales, sí, se sino con creen la ritos de muerte, animales, ¿no? la muerte de los seres humanos, por supuesto que sí. ¿Y aquí en España crees que sigue No, habiendo...? No, no, o sea, no. En España, que haya venta que se haga con animales, por supuestísimo, porque es que sí, esto lo veo yo cada dos por tres. Los animales decapitados, el pollo clavado con un pájaro, un búho en un árbol, con pintura, con las plumas por el suelo. Eso lo veo muchísimo, me he contado muchísimo por los sitios a los que me toca ir. Pero de seres humanos, para mí no. ¿Que pudiese existir con órganos? No te digo que no. Pero con persona viva, yo lo descartaría. Al igual que te descarto grandes casos en España de crímenes de adolescentes, que para mí no tienen mucho que ver con los rituales. me has dicho que pues, vas a muchos sitios de estos y te encuentras cosas así, ¿no? Con animales, un pollo, así, un Buah, búho, mucho. te encuentras un montón de cosas. Me gustaría saber, porque tú has estado en muchos sitios,
las historias de miedo en algunos sitios o sitios que hayas pasado mucho, mucho miedo y hayas dicho, madre mía, yo aquí ya no vuelvo más. Si salgo vivo. No, mira, yo como soy un poco de intentar experimentar a ver ese miedo de que viene. Para mí el miedo también viene de ti mismo, ¿no? De tu cerebro que tiene una acción de bloqueo, de rechazo o directamente de protección. Tu cerebro como que te protege, es decir, esto me da mal rollo. Yo me bloqueo para, tú vete de aquí y así evitamos problemas, ¿no? Problemas con los vivos, que es el eterno problema. Ahora después no está hablando de esas ejecuciones. Es que si hablamos de las desapariciones de menores en Europa, te echaría manos a la cabeza. Y por eso, pues igual ahí el cerebro sí que tendría ese rechazo. Pero mira, como casos, a mí me, a mí las zonas de los bosques me gustan mucho, ¿eh? Y suelo ir a los bosques de noche, pero hacer montaña de noche también. No es recomendable hacer alpinismo de noche, pero los atardeceres así, con las montañas champanadas, es espectacular, luego hay que bajarlos. Pero hay muchas historias, ¿no? Ya no son de los aparecidos actuales, sino en Aragón, en la zona, en, en Asturias me lo he encontrado, en Extremadura sobre todo, y en Alicante me lo encontré hace años. De que en esas zonas boscosas, en los días como hoy, ¿no? Este día de difuntos, esta semana de difuntos, es como que se abre un portal, un umbral que te acerca del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Entonces, como que es el momento perfecto, el momento más cercano. Vamos a hablar como si fuese una dimensión, como si tú estuvieses en la tercera, ellos en la cuarta o en la segunda. Entonces, esas dimensiones se acercan y tú tienes ese plano dimensional más cercano a ellos. Y esa ventana, esa puerta que se abre y tú puedes tener ese contacto. Bueno, pues antiguamente sí que yo me encontré una mujer en, en Alicante, era un hombre mayor, y en Extremadura había una mujer, que me hablaban de esas noches, de cómo esas ánimas, esas almas, aparecían en forma de pequeños monjes, como iban enlutados con su túnica, su hábito, con la capucha puesta, con habitualmente llevaban plantas en las manos, césped, lo que fuese, e iban haciendo esa comitiva desde los bosques hasta las localidades. Y en el centro había un niño que portaba un candil. Había quien hablaba de caballos, monjes que iban trotando sus caballos sin patas. Ellos siempre iban con los ojos cosidos y la boca cosida, ¿no? Ellos no pueden ni ver ni hablar, solamente pueden oír y oler, ¿no? Esas percepciones que ellos tenían, pero eran castigados con esa forma. Entonces acuden a las localidades a buscar el alma de un difunto. Y habitualmente se protegen las localidades. ¿Cómo se protegen las localidades en España? Con la luz. Cuando nosotros vemos las velas en los pequeñitos pueblos que van poniendo alrededor de las casas, eso no es por la gracia de alumbrar a nuestros difuntos. No, no. Las luminarias en los pueblos de zonas arraigadas antiguas es para que ese séquito siga la luz y no entre a tu pueblo. Esas luces se ponían alrededor, casi como en el cinturón de la localidad. Protección. Era la protección. Pues se ponían los cardos, se pintaban los vanos de las ventanas en azul y se ponían las luminarias. Y esa es la protección que ellos tenían, y tocaban las campanas para que se expulsasen y no llegasen a ese sitio. Pero les acompañaban por medio de la luz. Y decimos, "Oye, pero esto de la calabaza que es tan común, ¿no? La calabaza sonriente con los ojos, esto viene de América del Norte". Oye, pues no, esto es de aquí. Es que la calabaza de aquí no es tan esa calabaza anaranjada, cilíndrica, sino que es esa calabaza alargada, casi como la del Sí, el Camino de calabacín, Santiago. ¿no? Como La calabacín. del Camino de Santiago, nosotros vemos los Ujú. peregrinos. Bueno, pues esa calabaza se abría y se ponía una vela. ¿Pero por qué? Porque es la forma de parar el viento. Si tú lo tienes de parapeto para el viento, esa vela no se va a apagar en toda la noche. Y lo que querían es que esa luminaria estuviese encendida toda la noche por si venían esas ánimas, esas almas, que no entrasen en la localidad. Si entran en la localidad se llevaban a alguien. Entonces hacían caminos para desviarlos y que continuasen hacia la siguiente aldea. Es que un poco me recuerda, ¿no? Estos encapuchos como la Santa Compañía, ¿no? Son la Santa Compañía. La Santa Compañía. O sea, tú has... Claro, la Santa Compañía, sabes que hay diferentes sitios, cada sitio les llaman de un nombre. Entonces, bueno, pues la Santa Compañía, las Santas Ánimas, La Huestia, ¿no? También en aquí en Asturias. Zaragoza también, Sí. salían de Santa Engracia, sí, eran muy famosas las procesiones de Santa Engracia, era extramuros, ¿no? Y se iban hacia los campos, y cómo iban ese séquito acompañado con luminarias desde los templos a buscar a las ciudades. Entonces las ciudades, o las localidades, separaba ese séquito, y esto un señor me dijo que él lo vio, y la señora, si es que ahora no recuerdo bien, creo que habló de los caballos. Llegaban a la ventana, ellos eran pequeños,
y las madres cerraban todas las ventanas, pam, 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 que vienen las almas. Y se giraban, decían que se giraba ese niño coincidió que era su vecino, se giró hacia la ventana, empezaron a escuchar oraciones y el niño como que levantó la vela y al día siguiente había fallecido la persona de esa casa. Bueno, pues como que entran para llevarse las almas. ¿Qué de real en esto o qué no? Bueno, pues al final es un patrimonio inmaterial que nosotros heredamos de nuestros mayores y que es la creencia que ellos tenían. O sea que esa forma de colocar las velas no se colocan dentro de casa, se colocaban en los ventanales para que no entre ese alma, para que no entren a robar ninguna vida de la familia. Y eso era la importancia que había. O sea, esto del truco trato, del susto, pues no había mayor susto que encontrarte una procesión de almas de muertos. Bueno, pues muy interesante. ¿Tú te has encontrado alguna persona? Es que a mí el tema de la Santa Compañía me interesa mucho. Que haya afirmado ver la Santa Compañía en Galicia. Bien. ¿Sí? Sí, O sea, no, en que hayan Galicia yo sido no lo he visto. testigos. No he conocido en Extremadura, sí. Sí. Sí, sí. Ahí se llaman Gente de Morti o algo así. Sí, la gente de Morte, sí. Bueno, van cambiando un poco, ¿eh? Sí. Sobre todo hay una zona muy potente como son las Urdes. Y allí sí. O sea, de ver incluso los caballos, esos caballos errantes, cómo iban tocando una especie de campana y un olor como a incienso cada vez que entraban. Y ya te cuentan, yo no lo sé, ya éramos mayores, ¿no? De cómo tú estabas en el bosque, tenías que trazar un círculo, como fuese con un palo en el suelo, ¡prum! Y esa forma, y rezar, ¿no? Mira, y rezar, y ellos pasan de largo. Decían que hacía mucho frío y que iban a cambiar las temperaturas, y se hacía eso, pero... Y la mujer de Alicante, en el centro donde estaba ella, en el sanatorio de Busot, que ella de pequeña lo vio varias veces, de cómo salían esos séquitos, se metían por un túnel que hay y salían por lo alto del cerro. Y que se escondían y los veían. Y ellos veían cómo iban esos niños, eran todos niños en ese caso, como todos portaban una vela. Bueno, ahí queda. Al final, el que no cree, pues no cree, el que cree, pues cree, pero es tan potente la historia de esa España antigua que es maravillosa. Es increíble, es maravillosa. ¿A ti te tocó vivir algo que te dé miedo en un bosque? O sea, Oye, en un bosque tuve una experiencia de joven muy potente, ¿no? Que luego la recreé hace unos años en televisión, de encontrarme un montañero que no tenía que estar allí. En verano, ¿no? Eran unos campamentos y, bueno, pues estaba yo montando esos campamentos y como todo campamento tiene esa especie de circo, ese círculo de 3 4 alturas donde tú te sientas pues, por la noche a compartir el rato, ¿no? A cantar, a hablar, a lo que fuese, ¿no? Con ese fuego en el centro. Pues en ese montaje, pues yo salí una noche, así resumiendo, y me encontré a una persona ataviada con un abrigo de estos no muy antiguo, ¿no? De esos 70 o 80, que eran muy acolchados, con ese triángulo en la espalda, y se me quedó así mirando fijamente, ¿no? Con barba, y luego me di la vuelta, ya no estaba, y luego volví a estar, y ya me asusté y desapareció, ¿no? Y luego apareció algo parecido saltando por delante. Es la única vez que yo he tenido una experiencia, la única. Fue en Aragón, en Canal Roya. ¿y no has podido saber nunca qué fue eso? O sea, con la recreación. Bueno, lo que supimos es que llegaron un montón de testimonios, un montón, incluso de gente que había estado en esos campamentos durante muchos años, en los campamentos jesuitas en Zaragoza. Muchísima gente de esos campamentos que les había pasado algo similar mientras dormían allí. Y luego, personas que acampaban en toda la Canal Roya. Canal Roya va desde la zona de Canfrán hacia la zona de Formigal, hacia el Pico Anayet. Esto en la zona de Canal Roya es la Canal Roja. Y es lo que tú vas cruzando hasta ese Pico Anayet y tú ya bajas de esas pistas, ¿no? Que el Pico Anayet, 2000 algo metros, bajabas a Limón de Anayet y ya bajas hacia la localidad, ¿no? Hacia Sallent. Y mucha gente con esas tiendas rasgadas, con extraños animales que se encontraban por la noche. Los militares me hablan de lo que conocen ellos como el zorro blanco, que es una especie antropomórfica que se encuentra en la altura. ¿Fue un yeti o algo así? Sí, pero de pequeñas dimensiones, el zorro blanco. Fue muy curiosa esa historia. Pero es que ahí con los médicos militares siempre eran pues grupos que eran muchos días en montaña y bueno, pues ahí el hambre, eh, la sed, lo que sea, pues te puede jugar una mala pasada en la visión. Pero sobre todo los montañeros que habían ido allí, o gente a acampar, porque tampoco es una zona de alta montaña, ni mucho menos, es un paseo muy fácil, muy bonito. Pico Anayet igual es un poco más cabroncete porque tiene una zona de cadenas que hay que pasar y ha habido bastantes muertes. Ha habido bastantes muertes, pues hay mucha gente pensando, voy a hacer un 2800 de una forma muy sencilla. Ya, pues el pico es un poco... Claro.
Sí, el pico no es nada bueno, el pico Nayez, es bonito y ya está. Pero tienes una zona de cadena que tú vas subiendo hasta arriba, ¿no? Aunque luego es más alto el vértice, que está antes. Y allí sí que hablan de que por la noche se encontraron la tienda completamente rajada por la mitad, que uno se encontró todo desmontado, el coche bollado, bueno, pues diferentes hechos allí. Muy curioso, ¿eh? La Canal Roya para mí es de las zonas de montaña más potentes que hay en España. ¿No? Y sobre todo ya no es que hayas visto algo, es que te estás encontrando que tu tienda está rasgada. Y llegó mucha gente, contando cosas. Por eso digo que te Sí. estás encontrando una tienda rasgada, te estás encontrando el coche abollado. O sea, estamos hablando que ya es algo que queda ahí, o sea, no es una visión que aparece y desaparece y ya está. Entonces, claro, dices, ostras, Sí. ¿y lo de Zorro Blanco? Bueno, pues es esa especie antropomorfo que veían que ven, ¿no? Los militares de alta montaña, los que hacen al final, esa zona de Canfranc, si tú subes hacia Candanchú, Ujú. todavía en contra de Moy, que es la escuela militar de alta montaña, operaciones especiales, que hacen ahí el curso de operaciones especiales de alta montaña. Claro, es un curso con los SEAL estadounidenses, el segundo curso más duro que se supone que hay en el mundo es el español de operaciones especiales. Es un curso de un año entero, bueno, de 10 meses, o sea, es el curso completo. Habitualmente en otros sitios son 2 meses, 3 meses, no, es que en España es un curso escolar completo. Y es una barbaridad. Ese curso, poca gente que lo supera, es así. Ha habido momentos muy convulsos, los conozco yo muy bien a ellos y a los que han llevado este curso durante muchos años. Y ha habido momentos, pues, críticos. Se quedarán ahí en el silencio, pero ha habido momentos muy críticos. Y ellos al final en la montaña de la supervivencia. Esa supervivencia te puede generar ciertas malas pasadas. Te puede generar incluso visiones, las temperaturas, los cambios, el cansancio, etcétera, ¿no? Bueno, esa es lo que yo quiero creer, que son ciertas visiones más que Como el tercer hombre, que un ¿no? Un yepi. poquito también. Hostia, el tercer hombre es curioso, ¿eh? El tercer hombre, yo el único tercer hombre que he conocido es el de Carlos Pauner. Carlos Pauner, cuando en el Canchenjunga él se pierde, lo dan por muerto. Hablo por él, ¿eh? Yo no sé quién parar por él, pero bueno, hablo por él. Con el Canchenjunga lo dan por muerto. Prácticamente todos los diarios deportivos y prensa de Europa dicen: el alpinista español Carlos Pauner muere en el Canchenjunga, uno de los 8000. Wow. Entonces el tío, maravilloso, una persona maravillosa. Él, cuando va a hacer cima, bueno, en la cima se hace una foto, tipo un selfie, ¿no? Pues con su cámara, la prepara, tal. Al final tienes que quitar todos los guantes y pierdes tiempo. Y esto es que a mí me impacta mucho, ¿no? La vida de Carlos. Me parece uno de los grandes héroes que tiene España. Héroe. Y es la persona en la historia que más tiempo ha pasado a 8000 metros sin oxígeno. Entonces él se pierde del grupo y se va por empieza tormenta y se va por un camino que no era, se va por otra cara. Y el grupo, bueno, pues estuvo en alta montaña no, es los siguientes, los 8000, pues los intentas mucho. Malayismo, sí, puro y duro. Pues intentas, pero sabes que al final si vas, pues no vuelve ninguno. Y bajaron al campo base, bueno, al campo, no sé cuántos hay, el primero que había desde arriba, y que no está, ¿no? 3 días de búsqueda no dan con él, ni hay esperanzas. Y él de pronto aparece. Entre esas sombras de la tormenta, cuando se abre, él aparece como si fuese una aparición celestial. Él aparece y vivo, ¿no? Y los dedos tienen sus amputaciones, etcétera. Y yo he hablado mucho con él de esto. Primero, el efecto de superación. Lo digo, joder, Carlos. Pero si la montaña da sueño, el frío da sueño, da incluso calor, dice, pues yo jugué con mi cerebro y llegó a un pacto interno con él mismo. No me acuerdo, te pongo un ejemplo de doy 10 pasos, me siento 2 minutos, 5 minutos. Y así va jugando pues para llegar a un pacto con tu propio cerebro, decir, es que si yo no te hago caso, voy a morir. Si tú no te haces caso, entonces lo que ocurrió, y no sé si fruto de la altura o que pueda existir ese milagro de las cumbres, él empieza a ver a una persona, a un montañero de otro tiempo, con otras ropas clásicas, con esos cordámenes, y los ve como figuras de tótem, montañeros tótem, marcando un camino. Y él llega a un momento y dice, esta curva es la que he pasado antes de perderme. Y él entonces sigue a esos montañeros y llega al campo base. Pero él llega al campo base abriendo un camino que nadie lo había hecho. Una tormenta. No, no sé si llegó a perder un crampón o el piolet, no sé, y pierde los crampones, estás muerto. Perder el piolet
También, pero igual hay un porcentaje de vida, como pierdas los crampones, ahí Claro. no sales, no sales. Y bueno, pues es uno de los es el milagro de la montaña, es este hombre. Desde aquí, de Zaragoza, y parece increíble la historia. El que quiera creer o no en que pudo ver según qué personajes, yo lo creo, me parece preciosa. Pero la historia de superación de tu propia lucha contigo mismo, estás luchando contigo mismo, que te conoces tan bien que tu cerebro va a ganar siempre la batalla. Y él consiguió ganar la batalla de su cerebro. A 8.000 Eso es bárbaro. metros, Más es una pasada, estaba a 8.500 es metros, una pasada. hasta que consiguió bajar a los 7.900. Hostia, aún no he 3 ascendido. días, 3 días a 8.000 metros. De 8.000 metros con las tormentas que en esa zona del Himalaya. Brutal, tremendo. Por eso yo le tengo una admiración personal y de superación muy importante, y que por desgracia, pues España es un país así, que no hay consideración y se escucha, ¿no? Este Sí, tipo si de fuera cosas. americano seguramente sería el Él estaría en todas las universidades y serio. sería sí, sí, sería un epicentro de todo esto. Pero aquí no, aquí pues pasa desapercibido y lo tienes cada 2 por 3 en aquí una cafetería de Café Levante, Sí, sí. tomando sus cositas con los perrillos, y más majo que las pesetas, que dirían Me en puede contar una historia ahí en cualquier momento. Eso es lo bonito también, que te encuentras con él andando por la calle. Sí, Es un un tío tío de persona. alpaca maravilloso, así rudo, duro y químico, por cierto. Químico también, fuera de serie. Siguiendo con este tema del tercer hombre, querría hablar un poquito del tema de las casas encantadas, ¿no? Porque yo sé que has estado en casas encantadas, o supuestas casas encantadas, que has visitado, que has investigado. Aquí en España tenemos alguna que sea chunga de verdad, que Hay de... muchas, no sé, a mí primero me viene el Palacio Linares en Madrid, la Casa de América. Es tremendo, pero con un cuerpo emparedado y todo que apareció. ¿Qué pasó ahí? Pues en la historia de Palacio Linares están los marqueses, y hay una historia de apariciones, de espejos. Es un palacio, es la Casa de América, la tenemos en la Plaza Cibeles, ¿no? Frente al Ujú. ayuntamiento. Es para ir y tener tu propia experiencia. Casas me he encontrado muchísimas, pero casas desde pisos privados pequeñitos a lugares grandes, antiguas iglesias, antiguos hospitales, el parador de Santa Catalina en el Castillo de Santa Catalina en Jaén, que es un parador nacional que es tremendo, la habitación 22 y 24, si mal no recuerdo, bueno, eso entra a la 22. Te encuentras sitios donde, no sé, es como que el misterio te da una bofetada, y te dice: "¿Cómo que no crees? Que aquí vas a bajar a tierra". ¿Qué viviste en alguno de estos sitios? Bueno, creo que el que más me impactó fue el Castillo Santa Catalina, es el Castillo de Jaén, el parador que está en lo alto de una de las colinas de Jaén. Es espectacular, simplemente ir. Es una fortaleza maravillosa, maravillosa. Ahora está restaurada además, y hay unas habitaciones que es el torreón al final del recorrido. O sea, es que paradores, yo con paradores tengo un amor-odio, ¿no? Paradores nacionales es muy bonito, los espacios son espectaculares, son los edificios más bellos de España, pero luego yo soy muy de habitación, casa moderna, y tú llegas y es muy tradicional, ¿no? Yo siempre tengo ese yin yang con los paradores. Pero bueno, intento ir porque son lugares con una Bonitos. historia bárbara, bárbara. Y aquí en Jaén, pues lo reformaron, y en esa torre ocurrían muchas cosas, decían, ¿no? Me contaban. La limpieza, sobre todo, que veía. Esto fue después, de hacer yo noche, de que un niño se sentaba en la cama, de que lo veías en la ventana, de que te llamaban a la puerta, de que te gritaban, de que te empujaban. Pero mi primera noche, pues empezaron a llamar a la puerta, la televisión se empezó a poner a funcionar, la puerta seguían llamando, había gente subiendo escaleras y moría, la pared en tu habitación. Y bueno, pues había y había recepción incluso, ¿no? Entonces luego me dijeron: "Oye, ¿no te ha pasado esto?". Y luego me enteré, pues estuve hablando también con policía. Había ido la Policía Nacional en 2 ocasiones porque habían llamado, porque había gente en la habitación. Había una persona en la habitación y no había nadie en la habitación, y los inquilinos volviéndose locos, ¿no? De ¿qué es esto? Que es que una persona se ha sentado en mi cama. La verdad es que todos los días ven a un niño, todos los días. Me dicen: "Todos los días en la ventana vemos al niño reflejado". Le dan por su nombre, etcétera. Bueno, pues eso es un castillo que viene de esa época musulmana antigua y, pues, lleno de historias, ¿no? Palacio, Son dime, dime. dime, dime. No, no, que iba a seguir con, ya que estás hablando de paradores y de estos edificios, el Palacio de Aroca, ¿no? Que también es un palacio que tiene aquí en Aragón misterios también bastante potentes. Pero este era muy desconocido, él,
el Palacio Casa Ferruz, que está en Daroca, que fue un banco, fue luego un convento, fue antes un convento, no me acordaba de qué orden era, creo que era Carmelita, no lo sé, o Concepcionista, bueno, total. Que en ese convento pues empezaban a pasar diferentes situaciones, ¿no? Y ahí hay un piano que emite sus propios sonidos. Y me acuerdo pues que los propietarios, los trabajadores, o uno de ellos el hijo, que era maravilloso, que era muy buen chaval, pero oye, pues tío rudo, ¿no? Valiente, valiente echado para adelante. Pues como diríamos, se acojonó un día, ¿no? Así, digo, anda, que tú vas a estar bien. Pues en la escalera se encontró una persona que bajaba andando de negro y se hizo una bola delante de él, con un bulto con piernas. Y bueno, pues lo pasó muy mal, dijo que ya no volvía a entrar. Joder, para él, con lo tirado para adelante que era contar eso, fue casi como una vergüenza. Pero luego hablan de esos empujones, de las voces, los sonidos, esa especie de sonido que se emitía desde un piano, o directamente la gente que iba a tocar un concierto se sentía acompañada. Bueno, pues a mí me pasó, ¿no? Empezó a haber ruidos, empezó a moverse, es que lo grabamos, esto está grabado y nadie me puede decir que no ocurrió, me pasó a mí, como una lámpara se movía y como las cortinas de una puerta, de un acceso separado por cortinas, se empezaban a mover y a tambalear. Cuando yo sentía que alguien se acercaba, y había un cambio térmico brutal, brutal, que saco hasta abajo mientras estoy tocando en un piano, ¿no? Bueno, pues luego es una historia muy larga y un sitio para ir, conocer y experimentar. Al final, el resumen, cuando vino nuestro compañero Aldo Linares, que estaba sensitivo, ¿no? Que él decía que, él contaba que había una persona conmigo, decía, quiere que toques más. Y bueno, dice, es que es músico, pero que toques, no sé qué tiene que ver, hasta que iba él averiguando, me acuerdo que había una pared como esta, con fotografías, y me dice, este, pero no ese, dice que le quiere, que le ama, que luego entendimos que era el hijo, porque subimos al piso de arriba, él sube, acierta donde estaban los pasos, por donde se iba la persona, es donde estaba el viento que soplaban las cortinas, y me decía, aquí no se puede entrar, aquí nadie puede entrar. Yo, bueno, dice, no se puede entrar, y me dice que no se puede entrar, y dice, pero es que esto es suyo y el otro es familia. Yo sabía lo que había en esa habitación. Y entonces vamos al final de la sala, hay un piano de pared y todas las paredes llenas de fotografías en blanco y negro, y llega y dice, este es la persona que está aquí conmigo. Y el que te ha dicho que sigas tocando, que le gusta mucho y que no puedes entrar. ¿Tú qué dices? Dice, sí. Dice, ¿quién es? Digo, hombre, este es Mingote. Mingote el dibujante, el cómico, ¿no? Que había, uno de los dibujantes de cómicos más famosos que ha tenido España. Y cuando hacía así, y el no entres, es porque allí me dijo, este es el otro. Y el otro era su padre. Entonces su padre fue el catedrático de composición del Conservatorio de Madrid y todas las composiciones están en esa casa de Daroca. ¿Qué tiene que ver Daroca con él? Bueno, tiene una pequeña relación, esa ligación que puede tener, pero porque los propietarios del palacio eran muy amigos de Ángel Mingote y le regaló la colección de todas las composiciones porque él es pianista de su padre y las tiene ahí guardadas. Pues inexplicable, o sea, eso era imposible que lo supiese, absolutamente imposible, porque no lo sabía casi ni yo. Tema de ovnis, de extraterrestres, ¿tú alguna vez has visto algo? No, yo he visto luces raras, ¿no? Luces que tardan en bajar, que se amplían, que modifican los colores. No sé, es que tengo el tema ovni. ¿Crees en el tema ovni o no? Bueno, yo no creo en que sean. Tengo muchos debates con esto, con muy buenos amigos. Yo no creo que vengan de otros mundos, pero es mi percepción. Esto con Javier Sierra lo debato muchas veces. Ella se ha por vencido conmigo. Para mí son viajes en el tiempo. Son viajes en el tiempo de un tiempo futuro. Pero es mi idea, ¿eh? Eso es nada más. Yo pienso que es gente del año 2420 que, mira, no sé, es que esto me recuerda como a los proyectos secretos americanos donde se empezó con parte de los proyectos ufológicos, se empieza con los proyectos Manhattan o lo que sea, ¿no? El No. libro azul o esos proyectos donde el dominio mental que estaba presente, y es así, la CIA hizo dominio mental, el Congreso de Estados Unidos lo reconoció y todo Estados Unidos estuvieron
expuestos a unos experimentos, se habla que grandes asesinatos tenían que ver con este dominio mental, etc. Y bueno, pues como para mí como que se crea ese prototipo a la mente humana que ya es conocedora de que un objeto circular, un objeto con esa forma esférica está relacionado con el ovni, y dentro de unos años, pues por no modificar esa mentalidad humana, creamos como una especie de ovnis para viajar en el tiempo. Para mí son viajes en el tiempo. Y hay gente que viaja en el tiempo. No, O sea, son humanos del futuro que vienen a visitarnos. podría ser, esa es mi explicación. Aún no la encuentro. Claro, luego tienes el caso Roswell o tal, que se encuentran seres. No lo sé, es que yo el caso ovni lo tengo, es que nunca lo he estudiado porque nunca me ha llamado mucho la atención. Y el caso ovni, joder, hay grandísimos investigadores en España, y el propio Iker Jiménez. Eso sí. Pero ¿cómo no vas al caso ovni de Iker? Que me cuesta. El otro día hice un caso ovni en Zaragoza y me gustó mucho porque a la par empezaron a aparecer luminarias de diferentes puntos en España que todos captaron lo mismo. Y no tenía nada que ver con Starlink, nada de eso, lo estuvimos mirando los trazos. Y ni aparecían los radares, y uno de ellos vino de un piloto de avión. Ese piloto de avión que lo vio sobre el Océano Atlántico en Portugal, a la vez lo estaban viendo cerca de Zaragoza y cerca de Sevilla, O sea, está como en carretera. en varios sitios a la vez. Claro, la cuestión es, ¿Cómo se ve? si tú si la Tierra no es plana, tú no puedes ver lo que está pasando en el cielo de Portugal. Claro, por Está supuesto. claro. Sobre todo porque no era una gran altura, según nos dijo el piloto. Y aquí se captó. Hmm. De todas formas, es curioso todas estas cosas. Pero idéntico, ¿eh? Lo que describían. Sí. 3 luminarias formando un triángulo y una cuarta moviéndose como llevando la orquesta de todo esto. Lo mismo que grabaron el tío del avión y lo que nos contaron en la descripción, lo estaba grabando un tío aquí. O sea, tenían grabaciones de... Sí, no tenemos las grabaciones exactas. Joder. Dices, bueno, ¿qué es? Bueno, me decían, bueno, esos, donde estaban está la base militar, ya está la base militar aquí, pero a 1500 kilómetros no está la base militar. Entonces, ¿qué pasa? Porque no era en el Atlántico a partir de la diagonal de Oporto. O sea, de Oporto para adentro lo estaban viendo. Pero dices, ¿y la misma descripción están viendo aquí y en Sevilla? Chico, no lo entiendo, ¿no? El horizonte no es tan extenso en eso. Y además dices, bueno, que es arriba del todo, que se ve por todos los sitios, ¿no? Como si fuese un astro. No, no era el caso, pero era una línea baja que iba modificando y oscilando. Muy curioso ese tema. Y sobre todo es algo de lo que dices. O sea, ven varias personas en muy diferentes ubicaciones al mismo tiempo y de forma idéntica. Encima hay grabaciones. Pero yo no soy de tema OVNI porque nunca he profundizado en el tema OVNI. Porque creo que mi cerebro estallaría con el tema OVNI. Yo me hago una serie de preguntas y me haría demasiadas y no, ya bastantes me hago en mi día a día. A mí, por ejemplo, yo estoy en el área 51 hace 3 o 4 años y a mí me chocó, aparte de que nos pitaron justo los militares en el área 51 porque casi nos metimos a donde no nos debíamos haber metido, me pareció muy curioso porque luego fui salvando las distancias, ¿no? A las Bardenas, aquí a las Bardenas Blanca, que también hay un campo de tiro y tal y cual. Y ostras, me dio como una sensación Similar. similar, sí. Bueno, al final es una zona desértica. Sí, sí. O sea, las Bardenas que tú tienes, pues claro, es que los montículos igual te recuerdan un poco a esa forma de Cañado Colorado. Sí, 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 sí. Y esa soledad, pero ojo, en las Bardenas ha habido unos casos OVNI de los más potentes de España. Empezaron a disparar al aire, empezaron círculos que se quedaron marcados y los soldados empezaron a disparar ese objeto. Y ahí se quedó, Pero al aire, al objeto. o sea, y estaba aterrizado, estaba en algún sitio. Estaba sobrevolando. En el caso de las Bardenas es curioso, esto que eran los 80, no sé si eran ya 80 y poco. También hablan, ¿no?, de animales extraños, o sea, es que esa Mira, zona, eso ya menos, eso lo tengo yo menos localizado. es que esa zona también lo que te digo es que Había mucha gente de Gea que fue testigo de esos avistamientos. curioso, curioso. Luego tema también te quería preguntar que tú has estado en Alemania, mucho allí investigando y haciendo labor de campo, sobre la parte soviética, ¿no?, cerca de Berlín, que allí que has encontrado y porque debe ser una zona alucinante que poca gente conoce fuera de lo que es Sí, Alemania. que la gente, creo que en Alemania lo que nos falta, bueno, a mí es lo que hago, es coger un coche y viajar por Alemania. Porque tú dices, voy a Berlín. Berlín, que es una de las zonas de mayor turismo de españoles que hay en el mundo. Berlín es que es casi todo español, es una barbaridad de la gente que te encuentras. Pero no se sale de Berlín, si acaso esos cinturones. Pero ya entre 50 y 70 kilómetros tienes la antigua Alemania soviética. Bueno, es que en Berlín la tienes ya. Sabes que Alemania, cuando estaba DDR,
la Deutsche Republik, ¿no? Que sería un poco Deutsche Demokratische Republik, la República Democrática Alemana, esa DDR, que desde el año 45 ya es soviética. ¿Y cómo llega hasta el año 92? O sea, piensa que... Y Y cuando, nada. y cuando hablas con ellos, con unos amigos allí, pues de pequeños, todos estudiaban ruso, hablaban ruso en los colegios, estás en Berlín, estás al lado de Berlín, es como si estás en Toledo, ¿no? Y las construcciones son todas soviéticas, son ciudades completas abandonadas rusas. Y todos los carteles, ellos el comunismo es muy dado a hacer murales cerámicos. Les encanta. No sé por qué. Es unas cosas son muy dados a levantar muros y a los murales. Esto les gusta mucho. Los muros en general. Los muros les encantan. Hay que pensar que el muro de Berlín lo levantan ellos. O sea, que cuando dicen, el muro de Berlín, bueno, sí, pero esto fue un pacto también de Estados Unidos y el resto para que los soviéticos tirasen. Bueno, ellos no lo tiraron. Fue un movimiento enérgico que hubo, ¿no? Se empezó a decir que se iba a tirar el muro de Berlín, empezaron a darle golpe, y al final se tira el muro de Berlín, pero nadie autorizó que se tirase el muro de Berlín, ni los propios soviéticos dijeron que se tirase el muro de Berlín. Fue una reacción ya popular de hartura en un momento donde ya estaba más relajado todo, porque era absurdo ya. Y el muro de Berlín tenía un programa muy largo. Y entonces tú tienes la parte soviética con esos murales, todos fueron hay muchísimos murales cerámicos de tema soviético, tema de trabajadores, de construcción, etcétera, ¿no? De esa alegría de trabajo con esa oscuridad. Para mí el mundo soviético es muy oscuro, súper oscuro. Y allí tienes todos murales con el cirílico, con la lengua cirílica, sus propios cementerios dentro de las localidades. Está todo eso. Hay un mundo ruso donde tú llegas a ir a casas. Bueno, tú veas por pueblos que no hay nada, donde son casas como en las películas, mirando a un centro de un lago, un gran lago, donde la gente tiene turismo de hoteles en lago, con sus barcos y todo, como si estuvieses en esos lagos americanos, canadienses. Pues ahí lo tienes en Alemania y un montón. Y hay mucho dinero en esos lagos. Yo creo que es casi es el nivel medio entre el que tiene el barco en Levante o Baleares y el que tiene el barco allí, ¿no? El que puede se va a las costas, o se va a las costas malfitanas, o se va a las costas italianas, o a las españolas, y el que está en ese nivel medio alemán lo tiene en lagos y tiene sus propios barcos. Van a sus hoteles, sus casas, hay unos chalés tremendos mirando a los lagos, muy paradisíacos. Y justamente detrás tienes edificios abandonados soviéticos, con periódicos soviéticos, todas las imágenes, planos, todos, búnkeres, es toda una red de búnkeres tremenda. Y en las casas la gente sigue yendo con los Travis, los coches soviéticos, los coches de la DDR. Siguen en las casas, te encuentras tanques, coches rusos, soviéticos, De todo. camiones, todo, ametralladoras. Te encuentras, tú vas andando por el bosque, está lleno de máscaras de gas, de munición, es una pasada. Ahí sueltas. Sí, mira, las zonas soviéticas, pasaron a ser del ministerio, creo que era el Ministerio de Vivienda alemán. Los que pasan todos desde el año 96 es cuando pasan. Joder, el 96 aquí tampoco hay mucho. Entonces los vayan y no se puede entrar. El permiso te dejan. Está todo abandonado, pero es que hay zonas de 12 kilómetros de largo. Claro, son 12 kilómetros. 12 kilómetros de ciudad. 12 kilómetros donde tienes supermercados, aeropuertos, colegios, gimnasios, teatros, casas, todo, búnkeres, armamento preparado para bombas atómicas, todo. Y todo eso está cercado, está abandonado, se está cayendo y tú puedes acceder y tú puedes entrar. Es increíble. Lo del mundo soviético alemán es alucinante. Alucinante. O sea, que es una zona que se puede visitar tranquilamente y te puedes encontrar algo. Hombre, el centro de trabajo de von Braun, antes de que crease eso, que von Braun, él crea la V1, V2, él se va después, él empieza a crearlo en el sur de Berlín. Cuando se hace pequeño para los experimentos se va a Peenemünde, donde en principio se prueba la bomba atómica. Pues la bomba atómica, antes de los americanos, se prueba en Alemania y la conoce Alemania. La bomba atómica la crean los alemanes, les guste o no les guste a los americanos. Pero está la operación Paperclip, que es donde cogen a todos los grandes ingenieros, creadores, científicos, que están trabajando para la Alemania nazi, y les dan la opción de irse a Estados Unidos, a irse al Reino Unido o irse al mundo soviético. Y cada uno elige. Von Braun, que eligió, pues fue con norteamericanos y crea el proyecto Apolo. Von Braun es el que consigue que el hombre pise la luna. Pues este Von Braun, él es el que crea las armas
atómicas, las crea para Alemania. En la Wehrmacht él está trabajando también y tiene su propio laboratorio, y ese laboratorio tú lo puedes ver. Está cayéndose, está todo derruido. Laboratorio donde tenía su habitación Hitler, donde estaba Himmler y donde estaban todos ahí. Y es esa Alemania de las grandes creaciones. Piensa que la tecnología que creaba Alemania no se ha conseguido superar. El avión, que ellos crearon el avión, el reactor, ¿no? El reactor creo que sí se sigue utilizando. Entonces, si no vas por hidrógeno es muy difícil. Y son las grandes creaciones de la historia de avances han sido de esa Alemania. Hablando de Alemania, un programa que tocasteis en Abismo, que a mí me gustó mucho, fue el tema de la Annenerbe, ¿no? Que ya que estamos con el tema de Halloween y tal, me gustaría saber, para la gente que no lo supiera, qué es la Annenerbe y qué es lo que hizo, ¿no? Porque hay muchos mitos, pero también hay realidades. Bueno, está mitificado todo, en Alemania. Esto es como Die Spinne, que era la araña, u otros organismos que decían que buscaban. Es que está mitificado hasta los viajes de los nazis, ¿no? Si llegaron a sobrevivir, como Hitler, estaba vivo, estaba muerto, creo que Hitler murió, se suicidó. Yo no tengo ninguna duda en eso, ¿no? En esos búnkeres que había en Berlín. Eso de que fuese a otros países, pues sí, hay otros que sí. Em, Joseph Mengele, por supuesto que sobrevivió y él consiguió irse a otras zonas de América. Pero la Annenerbe, mira, hay mucho mito de esos investigadores, de esos que buscaban tesoros por el mundo para hacerse con ellos, los objetos milagrosos, los objetos de poder. La Annenerbe al final, como, bueno, muchos grupos alemanes lo que buscaban es el origen de la raza aria. O sea, cuando dicen Heinrich Himmler, el segundo de a bordo, Ujú. que murió cuando lo asesinó. No sé, ¿qué pasó con Hitler? Creo que se suicidó él. Creo que lo iban a pillar y se suicidó. No, lo pillaron. Yo estuve en Stuttgart, donde le pillaron. Sí que estuve. Era en el puente, en un puente que cruzaba, y justamente allí. Bueno, pues con Himmler, por ejemplo, decía que vino a España a buscar el Santo Grial, que estuvo en Montserrat. Serrat. No, pues no, ellos, lo que realmente a él el Grial pues, les importaba casi un pimiento. Esto es como la espada de Longinos, ¿la buscaban? Pues no buscaban ninguna espada de Longinos. Lo que buscaban es ese originario. ¿Cómo buscan ese originario? Pues aquí en España con la raza íbera, con toda el poblado íbero, ese poblado de origen, pues llegaron con Santolaya, que era el arqueólogo, y les prestó muchas piezas a Alemania. Y lo que buscaban es, iban al Tíbet no iban aquí a buscar la sabiduría tibetana de la relajación y el zen, no, pues viajaban a buscar los conocimientos de diferentes razas del origen de casi la humanidad. Luego estaba Bebelsburg con las zonas del Sor Negro y tal. Bueno, creo que son muy mitificado. Como los anillos, ¿no? Que nunca se han encontrado tampoco y se destruyeron. Hombre, al final, pues son. El Tercer Reich, lógicamente, había que crearle ese halo también Ahora de. sí. Sí, tan distinto, ¿no? Para buscarle un punto de. Más si ya tenía oscuridad, mucha más oscuridad de por sí. De Hitler se han dicho mil cosas también. Bueno, Pero hacían ritos, rollo, no sé, en la Annenerbe se reunían en sociedades secretas, los nazis, o tú no te... Es que sí y no. Por ejemplo, Himmler, que era el que llevaba se supone las sociedades secretas, él era ultracatólico. Hay unas iglesias en Alemania que esas iglesias eran templos de poder, porque ahí estaban a decirlo, los primeros reyes, los reyes antiguos, ¿no? De esa nueva Alemania. Y están todas las iglesias, colgaban estelas con la esvástica, con las SS. Siempre había soldados de las SS haciendo guardia y protegiendo las tumbas de los reyes. Y, y se convertían como unos templos donde tenía que haber una peregrinación. Pero allí para hacer ritos ¿qué hubo chalaos? Un porcentaje muy elevado. Pero el que tanto Himmler como Hitler hiciesen rituales, que eran los números, es decir, los La jefes, cúpula, sí. no. Yo creo que no. Yo creo que no. No, bueno, es que no tiene sentido, tampoco hay mucha base, pero se ha metido mucho mito. Yo te quería ya, bueno, encarrilando ya al final de este podcast, querría preguntarte sobre las historias de miedo en general, o sea, del mundo del misterio, que más sorprendentes te hayan parecido que hayas escuchado. Ya que no no que las hayas vivido tú, sino en general. No, yo he tenido muchos casos de contactos en casa, ¿no? En tu piso.
como contacto. casi como si fuese el mal o un exorcismo. Hay casos muy curiosos. Mira, yo creo que hay algo que va en la intrínseca humana en tu cerebro, como la parálisis del sueño. La parálisis del sueño hay gente que cuando está durmiendo, en ese momento del despertar, que ellos no pueden despertar, pero se piensan que están despiertos, es cuando aparecen hermanos grises. No era la policía antigua, Mm. sino los grises aquí eran esos seres con esos largos brazos, los dedos muy extensos también, las piernas, que se aparecían en los umbrales de tu dormitorio, de la puerta, ¿no? Y avanzaban hacia ti, se sentaban y se sientan en la cama. Se sientan, te acompañan o directamente te miran y respiran contigo. Otros directamente se tumban sobre ti o intentan asfixiarte o ahogarte. O esas personas que tú ves en el umbral de la puerta, que te despiertas por la noche y tú ves que hay alguien en esa puerta. Tú ves que hay alguien mirándote fijamente, que está allí. Entonces ahí es donde juega el mundo del misterio entre si eso es real o es irreal. Si realmente está ocurriendo porque en tu casa hay alguien que aparece, hay alguien que por la noche se encuentra en ese sitio. Yo me acuerdo de testimonios me dio una chica en Torrelodones, me impactó un montón, de que todos los juguetes se ponían a funcionar entre ellos mismos, de que por la noche empezaban todas las luces a encenderse de esos juguetes que había, de que había un niño que todas las noches corría por el pasillo de su casa y lo veían el padre, la madre y la niña, ¿no? Y el padre al final se acabó yendo de casa y acabó esto en un divorcio. Porque había un niño sentado en el piso de abajo, en el sofá, todas las noches, que iba, se asomaba y se entraba por la puerta y se iba corriendo. Y a la vez empezaba a poner todos los juguetes. Entonces ahí hablaban de esas parálisis del sueño que podían tener toda la familia, pero a la vez, cuando hablé con ellos, me dijeron, claro, dice, es que puedo entender que pueda tener parálisis del sueño, dice, pero es que los juguetes empiezan a poner en marcha, empiezan a sonar el coche de bomberos. Dice, bueno, pues puede ser tu cerebro que haga esa actuación. Bueno, pues yo cuando hablé con el padre, resulta que el vecino del chaleco antiguo se murió el niño con 3 años. Le habían comprado todos los juguetes y tal. Entonces los juguetes, como los padres pues estaban nuevos y tal, se los regalaron a los vecinos para que jugase su hija con esos juguetes. Y son los que se activaban y ese niño, que es el que podían ver por la casa. Entonces ahí entra esa dualidad de si lo que tú estás viendo, aquella persona anciana o joven que se sienta a los pies de la cama y tú te lo encuentras cuando te despiertas, ¿eso es real? ¿Es tu cerebro? ¿O no tiene ningún tipo de explicación? Y ahí es donde, sí, la ciencia te explica que están las parálisis del sueño, que en muchos casos las parálisis del sueño es cuando te quieres levantar pero no puedes, pero claro, de la visión tampoco está muy claro según qué visiones. Y ahí hay un umbral muy amplio de posibilidades. A mi prima, ahora que comentas esto, esto le pasó, o sea, despierta, o sea, era una tarde de invierno en la casa de campo que tenemos mi familia, y esto muchas veces ahí no pasa absolutamente nada, o por lo menos a mí no me ha pasado nunca, pero a ella le han pasado varias cosas, y entre una de ellas, la que más le impactó, fue que estaba tranquilamente a las 7 o a las 8 por la noche en el campo, ahí tranquilamente tal, tocando a la perra, y era de noche, y hay, bueno, la autopista, la autovía que va por la zona de Alagón, que va por la zona de Zaragoza, Utebo, creo que es la 68, si no me equivoco. Bueno, ayer estuve hablando allí. Pues Es que literalmente. ahí es parte de los temas de los ovnis. Sí. Sí, esa recta. Ahora me lo Entre cuentas. Gallur y Alagón. Sí, Sí. ahora me lo cuentas, porque justo en ese punto, en la casa de campo que tenemos ahí, pues estaba ahí con el perro tal, y de repente empezaba a escuchar un silbido a la lejanía. Así. Claro, al principio no le dio mayor importancia porque pensaba que era pues alguien que pasaba por la calle, o sea, por la carretera, porque es una carretera, una autovía muy concurrida y pues puede ser, yo qué sé, el frenazo de alguien, pues vete a saber, un ciclista, alguien que pasa. No le dio importancia, pero a los 2 minutos empezó a escuchar otra vez pero más cerca, o sea, ya estaba dentro de la casa. Y ahí ya la perra se empezó como a asustar, empezó a llorar, y empezó una pastora alemana que se puso a mirar a lo lejos. Y otra vez escuchó por tercera vez el silbido y entonces empezó a ver como una especie de figura al fondo, y esto me lo cuenta ella, o sea, pero casi llorando, con los pelos de punta, que era como una especie de figura, así como un black hat, un black man de estos del Mm. sombrero, que se iba acercando, levitando poco a poco a ella. La perra se fue echando leches de ahí
y ella intentó abrir la puerta, que en teoría estaba abierta, y la escuchó mi madre llorar, que estaba cocinando la cena, y justo en ese momento, o sea, como que no podía abrir, y al final ya la dejaron y abrió, y era de noche. Sí, sí, o sea, y claro, esto lo ha vivido ella de día y dices, ostras, y la perra, o sea, son cosas que dices, joder, ¿sabes? Otro día también que estaba en la caseta, en la casa del árbol, que estaba con una amiga suya, no había nadie más en el jardín y como que vio que alguien intentaba levantar la trampilla, ¿sabes? Entonces son como historias que Yo dices, nunca he visto ahí luces. ¿Sabes? mi tío sí que ha visto mi tío vio hace una luz hace muchísimo tiempo en esa zona. Vio una luz, esto hace ahora 30, 35 años, ¿eh? Estaban tranquilamente una noche de verano, tal, no sé qué, y de repente ven que una luz baja del todo, se posa a 200, 300 metros de ellos, en una luz pequeña, está durante 30 segundos y luego se vuelve a levantar. Pero eso está cerca también de la base militar, ¿no? Eso está bueno, Bueno, la base militar quedaría ¿verdad? hacia los montes. Sí, sí. Está en Pinseque. Mm. Sí, sí, ahí en el... Bueno, pues estuve hablando el otro día de Bayer, vamos, Ya, sobre unos avistamientos sí. ovni muy interesantes. ¿Cuándo? ¿En qué época? O sea, ¿hace poco? Ayer, O sea, no, pero digo hace poco, digo los avistamientos ovnis, si los tuvieron hace poco. anteayer. ¿Anteayer allí? Sí. Madre mía. Mm. ¿Y Anteayer y yo fui. qué? Ahora somos como las noticias de 24 horas. Luego te lo cuento porque va a salir dentro de poco, en un cuarto milenio. Pero Ay, qué locura. sí, son unos puntos de luz muy, muy curiosos. Es que ahí también, no sé dónde fue, en Grisén creo que hubo un accidente también muy chungo de trenes y tal, que no se encontraron cuerpos, si no me equivoco. Hombre, el tren de Grisén creo que fue en el 65. Y sí, fíjate, te voy a decir más, fue febrero del 65, si mal no recuerdo. El tren de Grisén, ese era el tren correo de Sevilla a Barcelona, con parada en Madrid. Y en el tren de Grisén, la prensa tildó de 42 a 44 muertos. Primero 34 y luego pasaron a 40, o creo que se quedó en 34 muertos. Ahí hubo más de 100 muertos en el tren de Grisén. El tren de Grisén fue el último tren con los coches de tercera, que eran coches de madera, que prendían enseguida. Y claro, los coches de tercera, pues no se sabía ni la gente que iba, ¿no? Iban hacinados, viajaban hacia Barcelona para emigrar hacia diferentes puntos de Francia. Y el tren de Grisén, se llama el tren de Grisén porque ocurre ahí en Grisén, cuando se incendia, el mozo de tren cierra el compartimento de los coches de tercera para que se quemen todos los de tercera y que no pase a los coches de segunda y primera. Suelta los vagones, se llaman los coches, y uno se queda a un lado y continúa parte de ese tren. Y en muy pocos minutos desaparecen y se calcinan los 3 coches. Hay una escena en ese tren. Es que he entrevistado ya a todos. Hay una fosa común en Grisén. Jesús Piquero era el maquinista del tren de socorro, que venía a Calatayud. Y él llegó. Y lo primero que hizo fue abrir los compartimentos de agua de las locomotoras cuando se cargaba con agua. ¡Fum! Se quitó el humo y apareció una madre con 2 hijos calcinada, ¿no? En el tren estaba muerta, claro, todo completamente calcinada. Y la médico, que solamente recuerda el olor a carne quemada, era tremendo. Y gente que cogía vigas de tren y decían, ¿pero qué haces? Que no es una viga, que es un cuerpo. Sí, pero lo de Grisón fue un... Cuerpos que desaparecieron y todo, ¿no? Dicen. O sea, por lo menos a mí es lo que me ha contado gente de la zona, que había cuerpos que en teoría jamás se encontraron. No, bueno, están todos en la fosa, no se sabe cuánta gente hay en la fosa. Yo llegué a identificar como gente que había en el tren que no aparecieron, ciento pocos. Y al final hay muchos casos, ¿no? Viajaba una persona muy importante de la iglesia, viajaba el gobernador, viajaban militares. Hay uno con un maletín esposado que se lo encuentran, que le cortan, estaba muerto, le cortan la mano para llevarse el maletín a Zaragoza. Al final he entrevistado a muchísima gente que estuvo en ese accidente y vio absolutamente todo. Em, no sé, había otros que venían a sitios de Zaragoza. Un taxista recogió a uno a 8 kilómetros antes del accidente, donde se había quemado. Una persona que para el taxi con el abrigo quemado y le dice que se vaya a un punto de Zaragoza. Y dice, ¿pero qué ha pasado ahí? Dice, nada, no se preocupe, no mire atrás. Y siga. Y él iba con un maletín, contado por el taxista, claro. Hace años, y yo he conseguido entrevistar a todos los que están vivos de ese caso. No lo he publicado nunca y tengo una cantidad de entrevistas de ese accidente y ahí está, desde el médico al taxista, al tranviario, al que con la manivela cambió las vías,
todos los tengo cogidos. Incluso la Pepi, que es una niña que desapareció. Una niña que luego, en principio, encontraron en Barcelona jugando en el patio de una familia. Por eso también se dice que había tema de venta de niños, ¿no? De ese contrabando de niños. La Pepi siguen buscándola, a la Pepi, muy buena gente. Y esa niña desapareció, se fue corriendo, la vieron correr y luego aseguran que la vieron, y tengo una grabación, aseguran que la vieron corriendo en un colegio y en el jardín de una casa privada. Lo de Grisén, eso fue una tragedia tremenda que se ocultó, por supuestísimo que se ocultó. Saqué toda la documentación. Me acuerdo cuando fui al archivo del ejército, en el Bruc, en Barcelona, estaban todos los telégrafos y luego había uno que era la carpeta, era expediente clasificado, accidente, el correo, creo el correo expreso era el 33, no sé cuántos, ¿no? En accidente en Grisén. Cojo la carpeta, la abro y no existe ni un documento ni medio, han desaparecido todos. Sí. Entonces no hay, solamente están los telégrafos, no hay nada más. Telégrafos y documentos clasificados y todo lo tengo en casa, pero no hay por dónde rascar. ¿Y apariciones por ahí se han dado o no en esa zona? Que yo sepa, no. Pues mira, Que yo sepa, no. Pero lo del tren no es posible, decían que era el viento, pues el viento ese día iba al revés. Entonces pues, era muy, muy curioso. Hacía mucho frío esa noche también, muy, muy fría la noche de que ocurrió este accidente. Y fue muy, muy potente, ¿eh? Había gente que fue directamente a los vecinos para que les llevasen a diferentes puntos. O sea, eso es como una pequeña conspiración. Y luego yo creo haber encontrado quién fue el causante del incendio. Y ese causante del incendio era una de las víctimas. ¿Sí? Sí. Y aparece en todas las fotografías como víctima del accidente. ¿Por qué lo causó? Bueno, luego recibe grandes cantidades de dinero. Es que no te lo digo, no, aquí la familia está en pie. No sé, todavía no sé cómo sacar el tema este, pero ahí obtuvo grandes cantidades de dinero, desapareció por completo luego está enterrado, se murió en el 82. Y toda la familia está parte viva, ¿no? Y sí, yo estoy convencido con mucha gente que ese fue el autor material porque le vieron cómo empujó a su familia contra el fuego, y les dejó encerrados. Madre mía. O sea, que algo había en ese tren En que... Grisina hay una fosa, no sé cuánta gente enterrada en esa fosa, no sé, ni idea. Piensa que los trenes de esos años, en tercera, mira, una de las personas que iban en el tren, decían los asientos de 2, llegaban a ir 6 personas. O sea, ¿cuántas horas podía ir ahí? Y por mucho que a mí me llamó, yo saqué nombres, yo creo que es la investigación más agradecida que he tenido, ¿no? De gente diciendo, al fin, después de 40 años, 50, no me acuerdo, del 65, yo para matemáticas soy muy malo, dice, he encontrado a mi padre. No sabía, dice, mi padre me dijeron que era camionero y que se fue a trabajar a Francia y tuvo un accidente. Bueno, pues el padre iba en este tren y el padre murió en este tren. Entonces, de esos ha habido mucha gente que no sabía dónde estaban sus familiares, desaparecieron, bueno, pues los dimos por muertos porque estaban en el tren. ¿Este tema lo has hablado en Cuarto Milenio? Sí, lo sacamos. Sacamos muy sutilmente, fue el inicio. Yo creo que tengo grabadas, no lo sé, igual tengo más de 100 horas de entrevistas de ese caso. Vamos, que puedes hacer puedes hacer otro reportaje que... Bueno, eso es un documental. Un documental, bueno, Sí. sí, un documental. El tren de Grisen es un documental muy potente y pues que hace falta una gran inversión porque ahí hace falta abrir esa fosa común a ver qué hay. Pero bueno, tampoco te creas que abrir una fosa es fácil, ¿eh? No, ya, pero ostras, abrir una fosa de 100 personas, lo piensas y ostras. No. No, digo Claro, que es que yo, por ejemplo, hasta que no me lo contaron hace pocos Mira, años... 100 personas en un mes, en 15 días tienes ordenados los cuerpos, fíjate lo que te digo, con hueso. Ordenados cada hueso más o menos de quién es. Los pequeñitos, las falanges son más complejas, ¿no? Pero el hueso largo lo tienes ordenado, de 100. Pues echa un mes. Luego, ahora está la identificación genética, pero eso no creo que fuese muy relevante a día de hoy, salvo alguien que se identifica, porque por mucho que extraigas la paleogenética, es la genética del hueso, si tú no tienes con compararlo, es como pegar un chicle a la pared, no sirve para nada. Si vas a sacar la genética del hueso, ¿y qué? ¿Qué haces con esto? ¿Qué? ¿Te la pones a ver todos los días los STRs ahí en casa?
Si tú no tienes con qué comparar, no tiene ningún sentido. Sí. Se guardan muestras y las muestras, pues no tienes por qué encontrar genética de un cadáver. Y encima quemados. Si hay diente, tienes genética habitualmente, pero del resto, pues no, es muy difícil. Sobre todo las condiciones de entrenamiento, la humedad, todo eso desaparece también. Pero bueno, se guardan muestras y se dejan en algún sitio las muestras guardadas y si alguien quiere algún momento, pues se pueden hacer pruebas de comparativa genética. Tú sí que lo haría, esa investigación, pero hacía tiempo que no. La última vez que grabé fue hace 3 años, así fue la última grabación que hice. Este caso, Estuve grabando años. o sea, el tren de Grisén tampoco hay muchísima gente que lo conozca, ¿no? No se conoce. O sea, es un accidente muy tocho. A mí me parece que, ostras, donde mueren 100 personas es algo... Sí, más. Es algo ciento largo. Es una cosa. Se empeñan con que fueron 30, entre 30 y 40. Creo que la última cifra fueron 42 o 44. La última, eso fue al mes. Hay un montón. O sea, y saqué la lista de pasajeros. No me acuerdo ni cómo la encontré. Pero ya hay una barbaridad. Y al final te cuentan uno de Renfe, de no sé cuánto. Es gente ya mayor que guardan documentación en casa. Pero ese hombre, bueno, aparte del dinero, habría algo que esconder en ese tren, habría algo que habría que no podía salir. Sí. Una documentación. Qué bestia. Y hasta aquí puedo leer. Pero sé qué documentación es y sé a por quién iban en ese tren. Quién era la persona clave para destruirla. Qué Y luego bestia. llegan en tren a Zaragoza. Como si no hubiese pasado nada. En tren acaban su viaje y ya está. Todos. Porque mucha gente de esos coches de primera no fueron conscientes del incendio. Simplemente que se paró el tren. Porque a los 15 minutos estaba funcionando ya. Madre mía. Mientras se estaba muriendo la otra mitad. Qué bestia. Eran 3 o 4 coches de tercera. Sí, eso fue curioso y muy duro ese accidente. Pero bueno, no te voy a contar más, que si no se me adelanta alguno de los accidentes. Llevo muchos años con ese. Se conoce así, la tragedia, el accidente de Grisén fue en la curva, en la última curva. En cuanto tú vas al Grisén y pasas el cementerio, hay una pequeñita curva muy abierta y ahí es donde fue el incendio. Aunque hay chispazos, hay cuerpos que se encontraron a 15 kilómetros antes. ¿Y eso cómo puede ser? Eso es... Ostras, es que cada cosa que cuentas es más... Tengo hasta el nombre de ellos. No son españoles. Jolín, madre mía. O sea, cada cosa que me vas contando es como una, Sí, es una una pieza novela, que se va es sumando. una novela. Es una novela, es una novela, es espectacular. Y lo peor es que es verdad. O sea, es que no es una novela que sea ciencia ficción, o sea, o que sea inventado, sino que es algo real, es algo que ha pasado. Sí, Es algo muy bestia, ¿eh? sí. Madre mía. Pues tampoco mucho más que hablar. Creo que con esto ya me has dejado el cuerpo... Bueno, oye, pues ahora te vas allá a Grisén, que sé Helado. que estás por ahí mucho por la zona y te puedes plantear con los croquis qué pasó allí. Sí, no, debe ser muy bestia. Nada, muchas gracias por venir, ti, Nacho. Carlos. Ha sido un absoluto placer poder volver a estar un rato charlando contigo. Cuando quieras. De misterio y de temas tan interesantes. Por supuesto, tendréis aquí todas las redes sociales y todo el trabajo de Nacho en la descripción. Esperamos pronto ese documental de las luminarias. Ese llegará pronto. El de Grisén tardará. Bueno, el de Grisen, no sé. Llevo tal cantidad de horas de formato, no sé si lo haré algún Hombre, día. lo tienes que hacer. Es que eso es una historia muy potente, ¿eh? O sea, muy potente. Ya se han muerto 3 o 4 de los que entrevisté. Madre mía. Pero los tengo guardados. Pero al menos los tienes guardados. Eso es algo... Eso vale oro. Tengo muy bien guardados. En discos duros ahora permanece todo. Pues muchas gracias por venir, Nacho. Como siempre os decimos, que los vientos sean favorables en vuestras futuras travesías. Ojalá que así sea. Y disfrutad de la noche de Halloween, que nunca nadie sabe lo que puede pasar. Seguiremos. Un abrazo. Hasta siempre.